buenos días a todos y bienvenidos a los miércoles de Foro Debate en La Ortega. Mi nombre es Diana Plaza, coordinadora de comunicación, y hoy tengo el gusto de tener conmigo a Germán Martínez. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y gracias a la Fundación Ortega. Bueno, como ya sabéis, los miércoles de Foro Debate son un espacio que abre el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en México en su compromiso con los valores democráticos, con los valores cívicos y para abrir canales de comunicación con la sociedad. Entonces, de cara al proceso electoral del 1 de julio, hemos abierto el espacio para que las diferentes propuestas políticas vengan aquí a compartir con todos nosotros vuestro programa de gobierno, así como todo lo que gustes explicar a nuestra audiencia. El pasado miércoles tuvimos a Luis Castro de Nueva Alianza y, como vais a ver en pantalla, los siguientes miércoles vamos a tener a otros representantes de los diferentes partidos políticos, así como comentarios, ¿no?, del próximo debate electoral. No olvidéis que durante la transmisión podéis hacernos preguntas, comentarios, que posteriormente nosotros vamos a compartir a nuestro ponente para que le pueda dar respuesta a través de nuestra página de Facebook. Entonces, bueno, sin más, te cedo la palabra, Germán, para que compartas con nuestra audiencia el programa de Morena o aquello que consideres oportuno para informar el voto de cada proceso electoral. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Pues muchas gracias a la Fundación Ortega y Gasset, muchas gracias al doctor Parra, muchas gracias a todos por seguirnos virtualmente desde la Ciudad de México. Estoy en el movimiento de regeneración nacional que va a llevar a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, por un motivo que significa una reconstrucción del Estado mexicano y que encausa un enojo, un clamor de los mexicanos por un cambio. Sí hay una molestia, 8 de cada 10 mexicanos quieren un cambio, y Andrés Manuel y el movimiento que representa toda la gente que seguimos a Andrés Manuel, buscamos que ese enojo se transforme en una esperanza. Lo primero que yo diría de esta situación política en la que está México es que todos los partidos políticos de alguna manera han muerto como los conocimos. Hay una mutación, hay una transformación de la agregación política en la que se representaba la pluralidad mexicana. El PRI ya no es el PRI, tiene a un candidato a la presidencia de la República que no es del PRI. El PAN ya no es el PAN, se une con el PRD, con la izquierda tradicional. El PRD también tiene un candidato de la derecha. Y Morena es un movimiento, todavía no será un partido político hasta que pase el tiempo, pero el objetivo de Morena es transformar al país desde un cambio y encabezados por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, digamos que citando un poco al filósofo Bauman, nuestro sistema de partidos mexicano es un poco líquido y está en una mutación, está en una metamorfosis, está en una transformación. Y yo quise participar después de 30 años de militar en el Partido Acción Nacional. Y ahorita me ocuparé al final un poco de esta, para decirlo en términos orteguianos, de esta circunstancia personal que yo quiero comentar, que yo quiero compartir. Pero la nota característica que a mí me hace marchar, participar en este movimiento,
es que Andrés Manuel busca una reconciliación para regenerar este país, una reconciliación, y busca ser un presidente para todos, sin distingos. Una reconciliación, primero política, por eso muchos que venimos de otros partidos nos hemos agregado con él, y el Movimiento de Regeneración Nacional nos ha abierto las puertas, y una reconciliación económica, que permítanme decirlo así, reconciliación económica, que tiene que ver con que en México se abatan los índices de desigualdad, de pobreza. Son millones de mexicanos, más de 20 millones de mexicanos los que están en una pobreza patrimonial, alimentaria, y una pobreza patrimonial un poco más. 50 millones de mexicanos, mientras un pequeño grupo acapara el crecimiento económico tan exiguo que no pasa del 2% en el país. En ese sentido, el Movimiento de Regeneración Nacional busca una reconciliación política. Durante mucho tiempo, y creo que ahí hay mucho que revisar, durante mucho tiempo, en los últimos años, se ha tenido un presidente que es un gerente de unos intereses privados. Se ha tenido un presidente que es un gerente de un modelo económico que solo beneficia a unos cuantos, y en muchas ocasiones mantiene privilegios indebidos. En muchas ocasiones ese gerente ha promovido negocios al amparo del poder y no ha atacado la corrupción, el principal problema de México y una de las banderas por las que Morena sin duda encabeza las encuestas. Entre paréntesis, hablando de encuestas, hoy el periódico Reforma, una de las encuestas más acreditadas y más vistas, le da 52% de intención de voto a Andrés Manuel López Obrador, frente a 26% de Ricardo Anaya, su más cercano perseguidor, y eso de cercano perseguidor pues es un decir, 52 contra 26, y luego 19 el señor Mid del PRI. Regreso a mi punto. Reconciliar económicamente al país significa abatir los privilegios y acabar con la impunidad y tomar en serio el tema de la corrupción. El pueblo de México le dio una oportunidad, una última oportunidad al PRI hace 6 años, y el PRI le falló a México en materia de corrupción. Se descarriló en materia de corrupción. El pueblo de México ya no está dispuesto a tolerar absolutamente nada en materia de privilegios y de corrupción, y eso lo ha encabezado muy bien Andrés Manuel López Obrador. Tercer punto. En materia del otro reto importante, el tema de la seguridad. Creo que Andrés Manuel y el movimiento ha conectado con un sentimiento que se percibe en todo el país, que tiene que ver con que la lucha contra la delincuencia, que no debe dejarse a un lado, la lucha contra la delincuencia, no es solo una lucha que se va a dar a partir de la fuerza policíaca o la represión policíaca o un combate estrictamente armado. No se renuncia a ello, pero se busca abatir las causas que originan la delincuencia, y se hace sensible a Andrés Manuel a las causas de las que nace, al nido donde nace la delincuencia. Y en ese sentido es claro que
debemos ir a buscar el tema de donde nace la delincuencia es en la falta de oportunidades, donde nace la delincuencia es en la pobreza, donde nace la delincuencia es en un resentimiento social que muchas veces se da porque los gobernantes no acompañan, no atienden los reclamos de justicia del país. Quiero abordar también, así en términos generales, un punto importante que ha sido materia de polémica en México, la famosa amnistía que nuestros adversarios, que el PRI, que el PAN, han caricaturizado y han dicho que Andrés Manuel va a abrir las puertas de las cárceles, y eso es falso, eso es mentira. No, se necesita lo que en la academia de Derecho se conoce con toda seriedad como una justicia transicional. Para muchos que están atrapados entre el crimen y regresar a su vida ordinaria, para primodelincuentes, para jóvenes que no tienen para pagar un abogado, para jóvenes que no tienen acceso a sistemas de justicia, y en todo caso, una amnistía es una iniciativa del presidente que luego de qué tamaño y en qué circunstancias específicas lo debe decir el Congreso de manera definitiva. No es la amnistía una voluntad personal del presidente de México, es en ese sentido una voluntad del Congreso. Y también aquí quiero como cerrar este capítulo político para luego pasar un poco al tema electoral y decir claramente que nuestro movimiento y que Andrés Manuel López Obrador está comprometido en respetar y hacer vivir una república representativa, una república representativa laica y una república representativa laica y federal, tal como lo establece el artículo 40 de nuestra Constitución General de la República. Y la república es, en primer lugar, el gobierno dividido, no es el gobierno de un solo hombre. Mienten quienes afirman que Andrés Manuel va a ser un mesías, un lobo solitario que va a querer gobernar con su voluntad personalísima. La república, él es juarista, Andrés Manuel es juarista, yo no soy tan juarista, pero él es juarista, y si algo le debemos a Benito Juárez en México es precisamente la república contra el imperio, contra el gobierno de un hombre. La república es el gobierno de los más contra los menos, desde Roma, desde Cicerón. Entonces Andrés Manuel está comprometido porque invoca a Juárez y porque lo ha dicho en una república donde gobierne un poder dividido, ejecutivo, él, Andrés Manuel, el presidente de México, legislativo, un congreso, y judicial, una Suprema Corte, unos magistrados, jueces, en fin, república. Segundo, representativa. Bueno, es decir, que haya una representación nacional, que ahí se recree y se exprese la pluralidad, que ahí las distintas voces, PRI, PAN, las distintas voces se recreen. No creo que se requiera mayor explicación, salvo que también haya unas formas de democracia más directa, más participativa, como el referéndum, como la revocación de mandato. Andrés Manuel quiere someter su mandato a examen cada 2 años, cada 3 años, lo ha dicho así, y esa propuesta también ha causado polémica, y quiero decir claramente que el Frente del PAN-PRD la tiene en su plataforma, y los senadores del PAN en marzo pasado propusieron esa revocación de mandato.
Entonces, esa es una forma más directa, de democracia más directa, menos representativa, pero que está en la Constitución. República, representativa y laica. Aquí quiero dejarlo también muy claro, porque también se ha generado alguna polémica por esto. Una república laica significa el respeto absoluto a las creencias religiosas. Se compromete claramente con la libertad religiosa y con que desde el Estado no se va a imponer ninguna convicción religiosa en México y se va a respetar a todos. Andrés Manuel ha dicho que quiere una constitución moral para la sociedad. Pues ese es un conversatorio sobre valores, que es bueno hablar sobre valores, y que incluso ya la UNAM, con el rector de la UNAM, el señor Graue, y con la Fundación Saramago, la viuda de Saramago, y con Moisés Naín, tienen una carta de deberes que ya redactaron. Esa es una constitución moral que no va a abrogar, que no va a derogar, que no va a invalidar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que nos rige y de la que estoy hablando, donde está la república representativa y laica y federal. ¿Qué quiere decir federal? Pues ya todos lo sabemos, desde la fundación de los Estados Unidos, que hay una división también regional del poder en estados libres y soberanos, con una autonomía de gestión de recursos, y que en México está claramente establecida, y que incluso va a haber elecciones en muchos de estos estados, que también va a ganar Morena. El Distrito Federal, sin duda; Chiapas, sin duda; Tabasco, sin duda; Veracruz, Puebla, sin duda hay una gran competencia. Incluso en Guanajuato puede haber una sorpresa, y en Yucatán, donde participan también en una contienda local para renovar el gobierno de esas entidades federativas, que son pues la base de nuestro federalismo. Y quiero destacar que esta forma de gobierno que tenemos, insisto, república representativa, laica y federal, ni siquiera se puede someter a consulta, según lo dice el artículo 35, creo, la fracción 8 de nuestra Constitución. Ni siquiera se puede someter a consulta. Es una cláusula de las que los constitucionalistas conocen como pétrea. Bien, hasta ahí dejaría yo parte inicial, y luego voy a una circunstancia personal. Escribí hace poco, está en la revista Nexos, ¿por qué apoyo yo a Andrés Manuel después de 30 años de panismo? En Acción Nacional había, y lo digo en tiempo pasado, una preocupación social que los mismos panistas fuimos perdiendo, hay que decirlo, y me incluyo. Una preocupación social. Nuestro candidato a la presidencia de la República, me refiero al candidato del PAN en 1970 contra Luis Echeverría, un filósofo importantísimo, políglota, hablaba ruso, hablaba alemán, además de inglés. Se llamaba Efraín González Morfín, y escribió un pequeño librito que está olvidado en Acción Nacional, y que se llama Cambio Democrático de Estructuras, que es precisamente hacer realidad la igualdad y la justicia en México. Y decía, lo he probado ahí, en ese artículo, y decía claramente Efraín que si ser de izquierdas era buscar la justicia, pues que el PAN era de izquierdas, tal cual, lo decía Efraín. Y acabó fuera del PAN, para no hacerles el cuento largo. El segundo, y mi maestro, del que yo he escrito antologías publicadas por el Fondo de Cultura Económica, junto con Alonso Lujambio Castillo Peraza, Carlos Castillo Peraza, un yucateco excepcional, también filósofo de la Universidad de Friburgo,
también tenía una preocupación social muy clara. Hace 30 años, cuando nuestro candidato, el del PAN, era Manuel Cloutier, Soledad Loaesa escribió en Nexos un artículo que se llamaba Maquío, el candidato del PAN, el otro populista, y le decían muchos de los calificativos que hoy le dicen a López Obrador: bravucón, dice lo que la gente quiere oír, populista, en fin. Y Carlos Castillo le contesta a ese artículo diciendo con toda rotundidad que esos argumentos eran de burgueses, de plutócratas. Y también Carlos Castillo acabó fuera del PAN. Ellos estaban animados en la tradición de Chesterton, ese respeto a la propiedad privada bien distribuida, ese respeto o compromiso con la igualdad. En esa tradición también estaba, lo debo decir, el presidente Felipe Calderón. En algún momento, cuando era presidente del PAN, platicaba con Andrés Manuel López Obrador, platicaba con la izquierda, incluso en su campaña, en 2006 dijo que iba a rebasar a la izquierda por la izquierda. Yo creo que el PAN, tengo amigos ahí, los respeto, los aprecio, pero perdió su preocupación social, su acompañamiento a los pobres de México. Y en ese sentido, Andrés Manuel ganó esa partida, los acompañó, lo empuñó la bandera de la igualdad y por eso está hoy claramente arriba en todas las encuestas. La de hoy de Reforma, 52 puntos de intención de voto. En todas. No hay una sola encuesta que no dé como ganador de la próxima contienda en México a Andrés Manuel López Obrador. Y creo que no hay soluciones mágicas, que se necesita mucho trabajo, que es mucha la expectativa que se está generando, que se necesita el concurso de todos para igualar a este país. Yo le creo a Andrés Manuel, le creo su compromiso contra la corrupción, yo le creo a Andrés Manuel su compromiso en favor de la igualdad, y yo le creo a Andrés Manuel su compromiso de regenerar con una reconciliación política y económica a este país, y por eso estoy con él, y por eso he aceptado participar como candidato al Senado. Y en ese sentido, yo animo a quienes nos ven a votar por el Movimiento de Regeneración Nacional en todas las boletas para impulsar un cambio verdadero, si se quiere radical, radical no en el sentido de violencia. Repudiamos la violencia, personalmente repudio la violencia. Se puede haber una confrontación verbal fuerte, puede haber un debate fuerte, pero repudiamos absoluta y categóricamente la violencia. No debemos dejar que la violencia nos gobierne, pero tampoco que nos gobiernen las cobardías, que nos gobiernen los narcisismos, que nos gobierne el miedo. Y en ese sentido yo estoy participando en este movimiento de regeneración nacional. Yo creo que podemos dar paso, no sé, si Diana dice algo, si no yo aquí quisiera dejar esta primera introducción. Vale, bueno. Muchísimas gracias, Germán. Y tenemos varias preguntas del público, te las voy formulando y pues nuevamente igual como puedes tomarte el tiempo que consideres para responderlas. O que tengas también, que seguro tendrás otros compromisos. Hay una, te la voy a leer literal, pero es un poco larga para que quede bien completa. ¿De cuál será la postura de la coalición respecto a garantizar los derechos de las mujeres, como la interrupción legal del embarazo, o garantizar la educación laica? Y la aclaración es, ya que van con un partido que se opone a esos puntos. Bien, esa es una preocupación que yo también tengo frente al PES, para decirlo claro, frente al PES. Yo personalmente no tengo ningún problema en modificar, yo no pretendería modificar por la vía legislativa el arreglo que ya tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación
sobre interrupción del embarazo y sobre que la mujer es soberana en su propio cuerpo. Ni tampoco, y aprovecho yo el tema de preferencias sexuales, y respetar y no hacer que domine un género sobre otro en este país, ¿no? En eso no creo en ninguna forma de discriminación por ninguna condición o por ninguna preferencia. Y yo hago un énfasis aquí que Andrés Manuel hace en todos los mítines, el tema de los adultos mayores. Él tiene un acreditado compromiso en ese sentido, desde que gobernó el Distrito Federal, entonces, hoy Ciudad de México, y con las personas con discapacidad. Creo que tenemos nosotros como sociedad no solo que tener una aptitud, sino una actitud frente a las personas con discapacidad, frente a las personas, a los adultos mayores y en general frente a los vulnerables de sectores de este país. Ya he hablado yo del tema de pobreza. Ahora quiero subrayar en ese sentido que no debe haber ninguna discriminación por preferencia sexual, por condición física o por preferencia ideológica. Y yo me aparto totalmente de quienes quieren imponer desde la política una convicción de fe o una convicción religiosa. Debemos hablar de valores en México, debemos hablar de valores, pero no debemos imponer ninguna ética desde el Estado. Entonces, en este tema, ¿no? Porque creo que el tema, la pregunta concreta, ¿no?, de la interrupción del embarazo, que se puede ver como una libertad, ¿no?, un derecho más, o también salud pública, ¿no?, que creo que es la preocupación también de la audiencia. En eso no hay nada que preocuparse. No hay nada de qué preocuparnos, que el arreglo que ha determinado la Suprema Corte está bien. El de la Ciudad de México, hay un plazo en el cual la mujer tiene absoluta libertad, y yo creo que ese plazo es absolutamente razonable, y ese plazo yo no lo modificaría, y yo no lo metería en la decisión soberana, íntima de cada una de las mujeres de este país. Segunda pregunta, ¿cuáles son en concreto las iniciativas de ley o reformas a las leyes que pretende impulsar Morena en materia de derechos humanos, derechos de los indígenas y derecho a la cultura desde el Senado? Bueno. Específicamente. A ver, aquí hay varios compromisos internacionales que el gobierno de Peña Nieto, en algunos casos él, en algunos casos los trámites legislativos, han dejado pendientes. Entiendo, si no estoy mal informado, que vamos en los primeros días de diciembre a construir un pacto global en la ONU en materia de migración. México debe liderar un tema de migración, no solo por la frontera que tenemos con Estados Unidos, sino porque somos un país de tránsito, y en ese sentido debe tener como eje fundamental ese pacto global por una migración ordenada, justa, no recuerdo bien el nombre, pero es eso, un pacto mundial de migración, debe tener como eje fundamental el respeto irrestricto a los derechos humanos. Segundo, está pendiente de ratificar también otro pacto sobre adultos mayores, y está pendiente un tema muy sensible que tiene que ver con la seguridad y que en el Senado debemos poner atención. México no ha ratificado el panel sobre desapariciones forzadas. En ese sentido, no quiere México ser observador sobre este drama de desapariciones forzadas. Y el movimiento ha dicho que nosotros aceptamos, y eso también tiene que ver con el Senado, porque el Senado lo tiene que autorizar, una comisión restringida para ver fundamentalmente el tema de Ayotzinapa y quizá el de Tlatlaya. En el Senado, una comisión para eso. También hay que darle seguridad. Nada que esconder en Ayotzinapa, nada que esconder en Tlatlaya,
ese pendiente, si hubo violaciones a los derechos humanos en esas masacres desde las Fuerzas Armadas, debe observarse, debe examinarse y debe verse. Pero por lo demás, pues también se le debe dar seguridad a las Fuerzas Armadas de México y que no va a haber una persecución indiscriminada a las Fuerzas Armadas mexicanas. Pero sí, las Fuerzas Armadas mexicanas y todo el Estado deben respetar escrupulosamente los derechos humanos. Entonces, estos son algunos de los pendientes que hay en el Senado de inmediato y que se está poniendo en la mesa. Y por el otro lado, no quiero opinar más sobre un tema que se está negociando porque no tengo la información, pero que el Senado también tendrá que ver, no sé, depende del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que es preferible que la negociación la concluya el nuevo gobierno, que vemos en situación de debilidad a este gobierno para negociar con Donald Trump un Tratado de Libre Comercio que proteja, que beneficie a los mexicanos. Y yo aprovecho para decir, también es otro de los cuentos, que es un lobo feroz, Andrés Manuel, que va a acabar con la inversión, que va a acabar con el libre mercado y que va a estatizar empresas. Andrés Manuel no va a confiscar, no va a expropiar empresas. Andrés Manuel respeta la autonomía del Banco de México. Andrés Manuel quiere una libre flotación del valor del peso, no va a fijar desde el Estado cuánto vale el peso. Y Andrés Manuel quiere un comercio internacional libre, está a favor del Tratado de Libre Comercio. Solo que queremos que, de ser posible, se suspendan las negociaciones y concluya esa negociación del Tratado de Libre Comercio un nuevo gobierno, y ahí tendrá que ratificarlo un nuevo Senado. Eso es por los pendientes que hay en el Congreso en esta materia. Y en materia de derechos indígenas era la segunda pregunta. Allí hay todo un pendiente en materia de derechos indígenas. Yo participé como diputado en la Comisión de Concordia y Pacificación para Chiapas, una comisión que deriva de una ley de amnistía que está vigente en México. La amnistía no es un tema de Andrés Manuel, sino eso está vigente en México desde entonces, desde que se levantó en armas el subcomandante Marco. Y se reformó el artículo 2 de la Constitución, que generó una serie de derechos específicos para los pueblos indios de México. Tenemos una deuda con ellos y por eso se generó esto, pero no tiene una ley reglamentaria. Nada más hay un artículo 2 constitucional que no se acaba de hacer realidad porque no hay una ley reglamentaria, no hay una ley secundaria que especifique, que determine, que detalle los postulados constitucionales. Y ahí hay un pendiente, detallar esos postulados y esos principios. Con ellos tenemos una deuda, que es la deuda general que tenemos de igualar al país, de darle oportunidades al país. En eso yo soy muy de George Rawls, el filósofo de la teoría de la justicia, es decir, debemos hacer un énfasis desde la libertad, un énfasis específico, concreto, de medidas que generen condiciones de igualdad con los pueblos indígenas de México. Soy de un estado que le debe ese énfasis estatal en favor de la igualdad a los indígenas de Michoacán. Conozco eso de cerca y no podemos seguir posponiendo este tema sexenio tras sexenio. Yo creo que una medida legislativa concreta es detallar en una ley los postulados que están en el artículo 2 desde los acuerdos que se hicieron con el ejército llamado así, Zapata. Y ahora que mencionabas la ley de amnistía, había otra inquietud después de que la mencionaste en
la exposición, si podías profundizar. Mencionabas la parte de justicia transicional, que ahí se enmarca. Yo creo que estamos en un foro bonito para que detalles qué es eso de la justicia transicional y pues así que quien tenga dudas pueda saber un poco más. Sí, claro. A ver. Primero quiero aclarar que que hay formas de perdón y de reconciliación en todos los sistemas jurídicos. Está la amnistía, está el indulto específico que da el presidente, pero que la amnistía es una forma jurídica de perdón de ciertas conductas presuntamente delincuentes y que no la determina Andrés Manuel López Obrador o no la determina el presidente de México, sino que el Congreso para ciertas situaciones les otorga un perdón. Se necesita intentar reconciliar el tejido social que la delincuencia ha abierto. No queremos una amnistía general, indiscriminada para todos, eso sería impunidad. Justicia transicional significa una justicia que no es estrictamente la ordinaria, sino que tiene casos específicos y concretos y circunstancias personales en las cuales se aplica en una situación o en un tipo concreto, como por ejemplo, insisto, primodelincuentes, como lo dije al principio, personas violentadas familiarmente, viudas, con hijos, regionalmente Guerrero, Michoacán, Estados Unidos, que no son más que pequeños informantes de mayores delincuentes, nunca para mayores delincuentes, pero sí con un ánimo de reconstruir a pueblos, a comunidades que las ha dividido el delito. La justicia transicional, como su nombre lo indica, pues es una justicia un poco temporal, revisable, no es la ordinaria y que se aplica fundamentalmente para buscar condiciones específicas de reincorporar al tejido social y a la vida ordinaria a una serie de personas que necesitan cierta oportunidad procesal, no más. Y por último, te las formulo conjuntamente, es qué va a pasar con la reforma educativa y qué va a pasar con el aeropuerto de la Ciudad de México. Bien. Esas son las dos últimas. Bien, el aeropuerto sí es un tema en el que nos preocupan varias cosas. Nos preocupa el tema de la corrupción. El gobierno de Peña Nieto se significó, desgraciada y desventuradamente, por la corrupción. Y para nadie es un secreto que muchas de las obras públicas están manchadas de corrupción. Las carreteras, un tren, tú conoces los trenes de España, pero aquí todos están planeando, un tren que México-Toluca, que no es posteable, en fin, no quiero más abundar. Las obras del gobierno de Peña Nieto están manchadas de corrupción. Entonces, queremos revisarlo, porque es esencia de la democracia que un nuevo gobierno haga rendir cuentas y revise lo que hizo el otro gobierno. Para eso se alternan las distintas personas en el poder, para revisar. Queremos revisar, está en la esencia democrática revisar lo que hizo el gobierno de Peña Nieto. Concretamente me preguntas el aeropuerto, queremos revisar y revisar. Y si es necesario cancelar después de una revisión, pues bueno, se cancela, pero en el origen está la revisión. Yo no le tengo miedo a la palabra cancelar,
El nombre del movimiento es regenerar, es un nuevo comienzo, un regenerar al país. Entonces, yo creo que no se debe tener miedo a una revisión. ¿Por qué? Porque ha habido obras que comprometen recursos públicos. Están comprometidos recursos públicos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y de repente, dentro de las cosas que hay que revisar, no solo es la obra de ingeniería, sino el soporte financiero de esa obra. Y el soporte financiero luego de esas obras empiezan con ajustes de cuentas, empiezan con cálculos que no estaban hechos en el proyecto original y le pueden dejar al país una deuda, como una deuda en los bancos o como una deuda carretera en las carreteras, porque los proyectos no fueron sustentablemente hechos o porque no fueron financieramente bien diseñados. Entonces, queremos revisar que no haya una deuda en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que luego paguen los impuestos de los mexicanos. Esa es la revisión. No solo la obra de ingeniería, no solo la corrupción que pudo haber entre una empresa y el gobierno, sino también una deuda oculta que pueda haber en el aeropuerto internacional. Entonces, hay un problema ahí que hay que atender, que hay que revisar. No me lo preguntaste, ahorita voy a la reforma educativa, pero quiero decir que también con más confianza lo haría yo revisar los contratos de Pemex en el Golfo de México, revisarlos para evitar que haya corrupción, pero ahí se vieron en estándares internacionales de mayor transparencia, se vieron con testigos sociales internacionales, con medidas de concursos, de licitaciones más claras. Pero también de revisar el tema en ese sentido de la reforma energética. Pero ya hay dinero. Yo, lo digo estrictamente personal, me gustaría convencer a quienes no estén convencidos de mi bancada de Morena que allí hay dinero para igualar a los mexicanos. Que en el Golfo de México hay dinero, el petróleo, que va a servir para pagar enfermeras, policías, que va a servir para generar infraestructura, que va a servir para desarrollar y generar allí hay que sacar. Esa es mi convicción personal. Y me preguntas por la reforma educativa. A ver, ahí sí hay que irnos con cuidado. Primero diría yo que Enrique Peña Nieto, que ahora muestra una preocupación por la reforma educativa, cuando fue gobernador del Estado de México, no mostró esa preocupación. Su política educativa, cuando fue gobernador en el Estado de México, fue repartir tabletas electrónicas e instalar algunos bebederos de agua, punto, no hizo más. Esta reforma educativa tiene que ver con la mejoría de la educación, sí, pero tiene que hacerse, digamos, en un tripié. Alumnos, padres de familia y maestros. Pero no le debemos cargar la mano a los maestros. Y en todo caso, se les debe evaluar, no punitivamente, sino después de una gran capacitación y de una evaluación cierta y real. Yo creo que es posible revisar la reforma educativa desde un punto de vista más integral, revisar la reforma educativa o cancelarla si quieren. Yo no le tengo miedo a los huevos. No quiere decir que vamos a cerrar las escuelas, quiere decir que va a haber un nuevo modelo educativo, quiere decir que va a haber una nueva política educativa de un nuevo gobierno. Pero quiere decir, y esto lo saben bien los maestros, que no se les va a chantajear y que no se les va a regatear. Esta expresión la conocen bien los maestros. Las 19 horas frente al grupo que ellos tienen que acreditar para que les den un nombramiento. Y la verdad es que con eso se está jugando. También, así como piden luego certeza a la inversión y certeza al dinero, también hay que darle certeza a esa parte del tripié que son los maestros. Certeza a los alumnos de que la enseñanza en calidad es buena, certeza a los maestros en su trabajo y certeza a los padres de familia.
Y aprovecho, estamos comprometidos con una educación que sea pública y otra vez, la respuesta anterior, que sea laica, que sea obligatoria, que sea gratuita y que sea de calidad y que se hable de valores. Todo eso es una reforma educativa integral. Yo creo que por otro lado, no se vale que se presione a los maestros, ni se vale que los maestros sean solo una preocupación electoral. En muchos sentidos, los maestros han sido eso, solo una preocupación electoral. Y yo no creo. El partido que fundaron los maestros no está con Andrés Manuel, y el convenio que firmó el PRI con el partido, con el PANAL, el partido de algunos maestros con el PANAL, se suscribió el mismo día que se liberó de la cárcel a Elvester Gordillo, la ex secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Andrés Manuel está comprometido con una política educativa de calidad, gratuita, laica, pero que no persiga a los maestros, que no los use a los maestros, que dignifique a los maestros, que atienda a los maestros, que atienda su reclamo y que no les regatee su esfuerzo y su honor que los maestros tienen. Muchísimas gracias, Germán. No sé si quieras ya para concluir alguna cosa más a la audiencia que nos está viendo. Agradecer a la Fundación Ortega Gasset, agradecer al doctor Parra, al todo el staff, a ti, muy grata experiencia y muy amables. Y yo sí recomiendo que el próximo 1 de julio se vote por un cambio verdadero, un cambio radical, no violento, radical de raíz, un cambio que regenere a nuestro Estado, que lo haga fuerte, que proteja las libertades, que nos iguale. Yo quiero un presidente para todos, no un gerente para unos cuantos. Yo quiero un presidente que no distinga, no un gerente que solo administre los privilegios de pocos. Yo quiero un presidente que se llama Andrés Manuel López Obrador y que yo llamo a votar por Morena, en el cuadrito de Morena, tachar Morena, en todas las boletas de presidente, de diputado, de senador, y si hay alcaldes. Y recomiendo mucho votar por los candidatos de Morena a las gubernaturas, a los expanistas de Yucatán, el Bacho Díaz, de Guanajuato, Ricardo Sheffield, y a los que aquí en Morena han estado desde hace tiempo. Sin duda recomiendo muchísimo. Yo vivo en esta ciudad, en la Ciudad de México, y la más capaz, porque es universitaria, porque es entregada, porque conoce la ciudad, porque ha gobernado esta ciudad, porque forma parte del equipo que gobernó la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador, es Claudia Sheinbaum. Voy a votar con mucho entusiasmo por ella para que sea una jefa de gobierno del Distrito Federal, o mejor dicho, de la Ciudad de México. Y yo recomiendo votar por todos los candidatos de Morena sin miedo, con responsabilidad y con alegría. Bueno, pues muchísimas gracias, Germán Martínez, candidato al Senado por Morena. Y yo voy a aprovechar para invitarles a nuestros siguientes eventos. El primero es mañana, como van a ver en pantalla, Seminario Permanente de Observación Electoral, que vamos a estar transmitiendo en vivo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y el tema va a ser justicia electoral. En breves en nuestras redes sociales les vamos a estar compartiendo el programa completo. Asimismo, les invito a nuestros siguientes foros, debates, que también van a ver en pantalla ahora. El próximo miércoles 6 tendremos a Marco Antonio Adame, del Partido Acción Nacional, y hasta el día 20 tenemos a Rufo Valdivia, del PRI. Y en el medio, también, el día 13, como vais a ver en pantalla, vamos a tener nuevamente el debate del debate
para estar aquí escuchando a nuestros especialistas sobre cómo nos fue, qué pasó en ese tercer debate. Sin más, os invito a seguirnos en nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar compartiendo diferentes informaciones de nuestros eventos y por supuesto a que nuestra página web consultéis nuestra oferta educativa, tanto de posgrados como de educación continua. Muchísimas gracias nuevamente, Germán, y muchísimas gracias a todos por habernos seguido y hasta el próximo miércoles. Gracias.